Iglesia, buenos días. Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con toda la familia del Centro Cristiano Peniel. Estamos haciendo iglesia en casa, seguimos moviéndonos, seguimos recibiendo palabra del Señor, seguimos celebrando su nombre, aunque no estemos juntos. Seguimos en el mismo sentir. Gracias a Dios por la vida tuya que ves estos videos y que aún Dios te habla a través de estos videos y es alimento para tu vida. Así es que este es un domingo especial, es un domingo de poder tener esta celebración como iglesia, familia juntos. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor, vamos a recibir la palabra y pues vamos a exaltar el nombre del Señor. Prepara tu corazón, este domingo vamos a honrar a nuestro Señor. Amén. Bueno, y pues para iniciar con nuestro tiempo de alabanza vamos a leer la Biblia. Si tienes tu Biblia, la vas a abrir en el Salmo 18, que dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y pues vamos a alabar al Señor, así como dice su palabra. Él es digno de ser alabado. Y pues prepárate, porque vamos a alabar al Señor. Así es. Dispón tu corazón, vamos a alabar al Señor. Prepárate, vamos a exaltar su nombre juntos como iglesia esta mañana. Amén. Amén. Ahí con tus palmas donde estás, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor, vamos a darle gloria, vamos a darle honra esta mañana. Es tiempo de celebrar su nombre, es tiempo de celebrar al Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Vamos, Dios. Tú eres bueno, Señor Jesús. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Ha soñado el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti.
tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Eres digno de gloria, Señor. Siempre y siempre, oh Dios. Amén, Señor. Sea tu nombre exaltado esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, en esta mañana. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Adoramos a ti. Oh, Señor, Rey te adoramos. Adora al Señor ahí en tu lugar donde estás en este momento. Adora al Padre. Adora al Padre, iglesia. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, no, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu fragancia me hacen suspirar. Oh, Señor, me inclino ante
Eres digno, Dios. Recibe la gloria, Padre, esta mañana. Queremos decirte, Padre, que tú eres digno, porque no hay donde tú estás en esta mañana, iglesia. Le dices al Señor Jesús que Él es digno. Dile, tú eres digno, Dios. Tú eres digno, tú eres hermoso, tú eres glorioso, Padre. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino, Señor Jesús. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Nos rendimos esta mañana delante de ti, Dios, adorándote con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, guíanos, ayúdanos a saber cómo adorarte, Padre, en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre, tu presencia, Señor. En cada casa, en cada corazón, Señor, se convierta en un altar en estos momentos, Señor. Cada casa adorándote, cada corazón, Señor, rendido ante ti esta mañana, Padre. Preparamos nuestra vida, Señor, para poder recibir una palabra esta mañana. Que sea el corazón sediento, Señor, y aún tu palabra, Padre, trayendo renuevo a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola a todos, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente donde nos es muy grato continuar predicando la palabra de Dios, dejando que Dios siga enseñándonos y en todo tiempo pues ilustrándonos a la vez de que nos pueda moldear para llevar a cabo su voluntad. Es un tiempo, Centro Cristiano Peniel, estamos en esta idea, en esta búsqueda, en nuestra visión de alcanzar a México para Cristo por medio de las células, que son reuniones en casa, que son tiempos en donde alabamos al Señor, estudiamos su palabra, oramos unos por otros, tenemos comunión en base a la Biblia, donde está el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 42 hasta el 47, de esa vida, de esos primeros cristianos, donde al perseverar en la doctrina, al tener comunión, al alabar a Dios, al orar juntos, la Biblia dice que Dios añadía a los que deben de ser salvos. Confiamos en eso, trabajamos y servimos a un Dios todopoderoso, y el día de hoy, domingo, pues es para predicar la palabra y también es Día del Señor. Así que en este momento te quiero dar la bienvenida hoy por las condiciones que tenemos. En este espacio nos estamos reuniendo porque no hay nada que imposibilite el fluir, el crecimiento, la presencia de Dios en el mundo. Así que
Quiero invitarte a que oremos juntos para abordar la palabra de Dios y en base a eso seguir aprendiendo más de la voluntad de Dios. Inclina tu rostro en tu lugar y acompáñame en esta oración. Muchas gracias te damos. Tenemos una nueva semana y el día de hoy queremos venir a tu santa palabra para pedir tu ayuda y dirección. Con tu Espíritu Santo entre nosotros puedas darnos la oportunidad de aprender más de ti. Con esto nuestra vida pueda ser moldeada y bendecida para cumplir tu voluntad. Bendice a los oyentes, habla a sus vidas, llénales de esperanza y en su corazón ponles de tu voluntad para que en todo lo que hoy podamos aprender se cumpla el propósito y el llamado de nuestras vidas para conocerte más. Te damos a ti el honor y el lugar en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recapitulo un poquito de las predicaciones que hemos venido y es que el tema central que estamos llevando por este tiempo es hablar de la persona más importante sobre la cual se ha fundamentado lo que hoy somos como iglesia cristiana, y eso es Cristo Jesús. La semana anterior mencionamos el punto de poder decir quién es Cristo, qué nombres tenía Jesús al ser maestro, al ser rabí, al poder venir a tener presencia tan importante que para nosotros es fundamental conocerlo a Él. Hoy quiero abordar el tema sobre la encarnación de Dios. Es un tema importantísimo, ya que si no hay mención de la encarnación de Dios para este mundo, no hay cristianismo, no hay una presencia de poder saber que Cristo, que Dios se encarnó en este mundo. La Biblia dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cabe mencionar que este detalle de que hablamos de un Dios encarnado ha sido controversia por muchos años. Incluso muchas otras porciones en la historia nos han atacado o han atacado este principio doctrinal de la iglesia cristiana para desvirtuar, para no darle la importancia o la trascendencia que es que Dios se haya hecho carne. Y es que no había otra manera, no había otra forma a través de la cual Dios manifestara su voluntad o se diera a conocer si no fuera en estos medios carnales, pues humanos, para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Pablo le escribe a Timoteo sobre un misterio, sobre lo que Dios ha hecho, la manifestación y en la forma en la cual es. Ahora, es bien importante mencionar que en la Biblia por lo menos hay 3 menciones de cómo es que Dios se manifiesta al hombre. Una de ellas es la creación. Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19 hacen la mención sobre que las cosas que no se ven de Dios son vistas en su creación. El poder, la majestad que Él tiene, todo esto que Él ha creado da testimonio de que hay un Dios. También la Escritura, la Biblia, que es la revelación de Dios, la revelación de lo que Él nos quiere decir. Aquí podemos conocer a Dios, aquí podemos poderlo mirar. Hebreos 1, versículo 1, dice que en otro tiempo Dios nos ha hablado a través de los profetas, y esos profetas se refieren a la ley, a la palabra de Dios. Pero también agrega, y esta sería la tercera forma en la cual Dios se ha manifestado a los hombres, y esa es a través de su Hijo Jesucristo. Dice entonces Hebreos 1, versículo 1, dice: en otro tiempo Dios les ha hablado de muchas maneras, les ha hablado también por los profetas, y ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, de Jesucristo. Y la manera en la cual nos ha hablado es que Él se encarnó. ¿Cómo fue esto de la encarnación? Bueno, hay 2 evangelios, 2 testimonios de cómo es que se llevó a cabo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Cada uno de ellos agrega un contenido más a toda esta historia, pero básicamente el punto es que Dios vino a encarnarse en una virgen, y es la Virgen María. En Mateo capítulo 1, en el versículo 18, hace una mención sobre cómo fue. Dice el verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta porción menciona que Jesucristo fue encarnado en la Virgen María sin ella estar casada, sin ella tener
ya un esposo como tal, aunque estaba comprometida. La palabra desposada indica esto, que ya tenía un compromiso, que ya había, vamos a llamarlo así, en nuestro contexto cultural, ya estaba en un matrimonio civil, solo faltaba la porción religiosa o ceremonial para poder cumplir todo lo que conlleva una cuestión matrimonial, en el caso judío. Y entonces se halló que había concebido del Espíritu Santo, porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, está anunciado con Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, cómo vendría a ser esta porción del nacimiento de Jesús, como también el ángel a María la visita y le dice que las alas del Altísimo, la sombra del Altísimo la va a cubrir para entonces engendrar al Hijo. Interesante es que este Hijo no tiene procreación humana, porque es Hijo de Dios. El ángel le dijo a María, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, el siguiente verso, en Mateo 1:19, hablando de José el marido, dice lo siguiente: como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la porción bíblica, como también está en Lucas, que explica cómo fue a cabo la encarnación. Ahora, ¿qué testimonios hay de ello? Bueno, tanto lo que hemos leído como en las acciones y actitudes que a la vez se generan. Por ejemplo, José estaba bien entendido que María ya estaba embarazada. De allí el poderla, en su caso dice aquí, por el amor que le tenía o por la consideración que él tenía, sabiendo que la ley judía, al poder descubrir que una mujer sin estar con varón, sin estar casada, llegar a estar embarazada, era causa de poderla apedrear y que la mataran a porción de este pecado que llegó a cometer. Por querer no infamarla, por no llevarla a ese punto, por no quererla echarle la culpa a ella, él prefirió irse. Yo puedo a lo mejor hoy poner o agregar un comentario extra que no está aquí en la Biblia. Yo podría decir, bueno, él prefirió mejor irse y echarse el paquete, porque si él se fuera y en el pueblo se queda ella sola, lo más lógico que llegarían a pensar es: este la embarazó y se fue. ¿Y quién es el culpable? José. Aunque él entendía claramente que no había sido él quien había tenido intimidad con María, y entonces él se fue. Cuando Dios le dice al mundo, hablando de Jesucristo, ¿para qué lo envió? En Juan 3:16 dice que de tal manera ha amado Dios al mundo, por lo tanto dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se refiere a Jesús, es el unigénito Hijo de Dios. Cuando se refiere a José, es el primogénito de la familia, porque es el primero de muchos otros hijos que tuvo con María. Así que José viene a dar testimonio de esto que ya la Biblia está registrando. Dios decidió encarnarse en María, hacerse hombre, y también más adelante en esta porción de Mateo, en el versículo 23, dice algo de una profecía. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, eso habla de la forma en la cual Él decidió venir. Esta doctrina cristiana es continuamente refutada, continuamente desacreditada, como también pudiera ser la resurrección, como también pudiera ser la divinidad de Dios, de Jesús en la tierra, porque en medio de esto que estamos estudiando a Jesús o a Cristo, que estamos conociéndolo más, pues entenderemos que en ese momento Él tenía toda la porción de ser hombre, pero también de ser Dios. O sea, es una situación increíble. Pablo le dice a los colosenses: yo le pido a Dios que ustedes puedan estar teniendo sabiduría a conocer los misterios, los secretos que hay de Dios y de Cristo. Y en esa naturaleza Dios o Jesús se movía, vino, estuvo aquí encarnado. Ahora, el testimonio de los pastores,
que estaban en el campo, reciben de los ángeles el testimonio que ha nacido el día de hoy, Cristo, el Salvador. Ellos van, testifican, ven, y está en un pesebre, sí, aquí está, ellos dan testimonio de eso. María misma, en el punto de poder saber que había sido embarazada pues por Dios, y ella saber que no estaba con ningún varón, que ella era de hecho una virgen, porque incluso cuando le dice tú vas a tener un hijo, ella contesta, ni siquiera conozco varón, ni siquiera he tenido relaciones, hablando de su virginidad sexual. La actitud de José para poderse mejor ir, y Dios le habla, le dice, esto que va a pasar está planificado por Dios. Dios tiene control de las cosas. Los sabios que llegan, los magos del oriente que vienen estudiando las estrellas, gente que no es del pueblo judío, y vienen y entonces buscan a este niño, a Jesús, ya nacido, ya por lo menos 2 años podría tener, ya que el rey Herodes, cuando escucha la noticia que hay unos sabios buscando el rey de los judíos que ha nacido, y eso en profecías, que vienen a dar testimonio que Dios había prometido venir, dejar su trono y venir a esta tierra, estaba entonces llegando a buscarlo a este lugar de Belén. Y cuando llegan a la casa, está ahí con María, con José, ya en su casa, ya no están en el pesebre, ya no están allá donde había nacido, ahora están en su casa. Y vienen los sabios y le entregan presentes y adoran, pero adoran al niño, no a la madre, no al padre, adoran al niño. Y esta porción de que lo adoran es el reconocimiento de que es Dios allí presente, y es algo que no nos puede caber en la cabeza el poder decir, bueno, si era Dios, ¿cómo es que llegaron a cambiarle pañales? ¿Cómo es que llegó a ser una persona, una criatura? Pudieron haberlo, se pudo haber muerto de una enfermedad, no lo sé, tantas cosas humanas que pudiéramos decir con respecto a, bueno, si era Dios, y tal vez hoy me empiezo a sentir como cuando miraron en la cruz a Jesús crucificado, y decían, es que si eres Dios, ¿por qué permites estar ahí? Es que si eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Es que si era Dios, ¿por qué vino a tomar una forma tan frágil como la de un bebé? ¿Por qué permitió que Dios naciera en un punto como en el caso del pesebre? Resulta que todo esto era necesario y son partes que Dios quiere mostrarnos. ¿Con qué finalidad? Este principio doctrinal, este fundamento de nuestra propia fe, porque sí hay que ser muy claro, nadie podría decirse cristiano y poder dudar de la encarnación de Cristo. Nadie podría decir que realmente ha recibido el perdón y la salvación de Dios y poniendo en duda que realmente Jesús caminó en esta tierra. O que pudieran decir, es que seguramente siendo humano no era Dios, sí era un gran maestro, pero no era Dios. No es posible. La Biblia da testimonio de todo esto para poder nosotros entender que ciertamente Dios visitó esta tierra. Él está presente, Él manifestó a través de Jesucristo. Y entonces esto nos lleva a poder buscar los propósitos, por qué se tuvo que encarnar. Recordando la lectura de un inicio en Timoteo 3:16, cuando dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, del amor, de la manifestación de Dios. Esto es algo muy grande, inmensamente incomprensible. ¿Cómo es que un Dios todopoderoso, majestuoso, eterno, omnipresente, omnipotente, que conoce todos los designios, decide llegar a un lugar lleno de maldad, de pecado y de escoria, solamente por amor de sí mismo lo vino a hacer? Pero es un misterio muy grande, y entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Cuando habla de manifestaciones, de cómo se quiso mostrar, Juan capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 8, está Jesús con sus discípulos y le dice, yo me voy a ir a la casa de mi Padre, me voy a adelantar, voy a hacer morada, ahí yo los voy a esperar, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Y viendo milagros, miren, esto fue casi al término de su ministerio terrenal, casi 3 años. Ya los discípulos habían visto levantar muertos, ya llevaba 3, Lázaro, la vieja de Naín, la hija de Jairo, endemoniados, muchos libertados ya, el endemoniado de Gadara que los libertó de una legión,
María Magdalena, que habían salido como 7 demonios, dice la Biblia, sanados, ciegos de nacimiento, paralíticos de nacimiento, alimentación por miles, todo eso ya lo habían visto. Y Felipe, un discípulo, le dice, ok, yo creo que tú eres el Cristo. Pedro también dijo. Y Felipe le dice, todo está bien, ya, ok, ya vimos todo, solo una cosa más, muéstranos al Padre y te vamos a creer. O sea, yo soy cristiano, puedo decirlo, voy a contextualizarlo ahora. Yo soy cristiano y creo en la palabra, y qué padre, y las promesas y bendiciones, y me gusta la iglesia, me gusta la alabanza, y me gusta estudiar, y me gusta escuchar, me gusta congregarme y todo, pero caray, si en la iglesia hubiera una revelación, si Dios me hablara audiblemente, entonces yo creería. Felipe le dice a Jesús, bueno, muéstranos al Padre y nos basta, así como que es lo único que te faltaría. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está diciendo que la encarnación de Él es la porción de Dios aquí en la tierra. Jesús es la manifestación plena, y ese es un fundamento cristiano, es un fundamento doctrinal, bíblico, trascendente, que incluso separa los que somos cristianos, los que no vienen a hacerlo realmente, y que solo son aficionados, solo son fans, solo les dan un like. Este tiempo, queridos televidentes, este tiempo es un tiempo de mucho zarandear, de mucha poda, de mucha purificación. La iglesia cristiana evangélica puede ser multitudes, pero el día de hoy estamos viendo quién es el pueblo de Dios. En una congregación pueden ser de 200 personas, tal vez. Y uno dice, cada domingo, de pronto en una normalidad anterior, porque hoy es una nueva normalidad, pero en una normalidad anterior uno podría decir, wow, se llenaron aquellas sillas, hoy hay tantas personas. Pero cuando llega el momento que hoy, en esta nueva normalidad, las cosas se limitan, las cosas ya no son como antes, entonces ahí realmente vemos quiénes son los verdaderos, que han decidido seguir, servir, dar, ayudar, hacer. Y en medio de eso nos vamos viendo quién es el pueblo de Dios. Ahora, no es un concepto nuevo. Jesús alimentaba muchas personas, sanaba a muchas otras, pero solo se quedaba con un grupo de 12. Solo había pocos los que se disponían a levantar las canastas con la comida que ya sobró de los milagros. Solo quedaban algunos para orar con él. Solo lo seguían dejando todo, algunas cosas. Eso no es nuevo. Pero hoy por hoy estos tiempos nos van a clarificar, nos van a purificar, y va a haber una poda. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14 en el capítulo 15, dice que la vid es el Padre, nosotros somos los pámpanos. Y habla de una poda, y esa poda es para los que no llevan fruto, ¡pum!, son cortados, pero los que tienen fruto son cortados también para que den más fruto. Así que la iglesia viene a ser podada. Tal vez éramos muchos congregantes hoy, de 100, de 200, hoy solamente vemos 10, vemos 20. Ese es el pueblo de Dios, y Dios nos va probando, porque a veces aún dudamos de cosas tan básicas como esta. Dios se hizo carne y vino a esta tierra. Ahora entonces nos lleva a poder saber cuáles son los propósitos de esa encarnación. Uno de ellos, por el cual quiero comenzar, es para revelar a un Dios invisible. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, aquí se refiere a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto. De hecho, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, le habló en una montaña, y esa montaña cimbraba, bajaba nubes, había truenos, había fuego, relámpagos. La gente veía todo aquello, se aterrorizaba, aunque Moisés, él estaba en el lugar más seguro, estaba en el monte. Pero en algún otro momento del libro de Deuteronomio les dice al pueblo,
cuando yo me mostré a ustedes en el monte, ninguna figura viste. A Dios nadie lo puede ver. Y si alguien lo llegara a ver, la Biblia enseña que puede morir. Sin en cambio, la manera visible de Dios es Jesucristo. Así que uno de los propósitos para el cual Dios se encarnó, para el cual dejó su trono y vino a esta tierra, es para poderse hacer visible, para poder nosotros conocerlo a Él. ¿Queremos conocer a Dios? Veamos a Jesús. ¿Queremos conocer su carácter? Miremoslo a Él. ¿Queremos conocer su amor y su paciencia? Veamos a Jesús. ¿Cómo Él trataba a las mujeres? Ahí está Jesús. ¿Cómo trataba a los niños? Veamos a Jesús. ¿Cómo lideró? ¿Cómo vino a ser ese pastor de ovejas? ¿Cómo vino a hacer todo lo que el hombre necesitó? En este caso de Dios es en Jesús. Él también vino para poder cumplir la profecía. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa de salvación y de redención se genera después de que el pecado entra a la humanidad y que entonces la serpiente engaña a Eva y entonces pierden el paraíso, pero Dios les promete que después de todo esto habrá una separación, dice, entre ti y la mujer, y dice entre la simiente y la simiente tuya, hablando del enemigo, del diablo, y le dice que entonces la simiente del hombre, de la mujer, en este caso el hijo de una mujer, vendría a pisar a la cabeza. Obviamente también habría una repercusión del enemigo hacia el hombre, pero el que le va a pisar la cabeza y quien le ha pisado la cabeza al diablo ha sido Cristo, porque Él vino de simiente de mujer. Cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, Jesús llega y se muestra, y Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios, sabe que es Dios mismo aquí, y Juan en ese temor santo le dice: no, yo no te puedo bautizar a ti, porque yo estoy bautizando a todos los que se arrepienten, pecadores. Aquí estaban los soldados, aquí estaban los publicanos, y Juan era duro con ellos. A los fariseos les decía: bola de víboras, a los publicanos rateros, a los soldados corruptos. Entonces llega Jesús y dice: no, yo no, contigo no puedo, más bien tú me tienes que bautizar a mí. Y Juan, en esa misma actitud, él no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dice: no te preocupes, es necesario que todo se cumpla. Así que cuando en Génesis 3:15, esta profecía viene para poder llevar al cumplimiento cuando nace de una mujer. No podía venir en una aparición sobrenatural y decir: wow, aquí llegó como en una nave espacial y se encarnó y se hizo Dios hombre aquí sin haber pasado por el embarazo de una mujer. No era de la manera, tenía que cumplir cada parte. También Dios se manifestó para cumplir el pacto que hizo con David. Isaías capítulo 11 del versículo 1 al 10, todo esto que menciona esa porción, dice que Dios hará de la simiente de Isaí, de un hijo de Isaí, de la vara habrá un retoño, de esa vara vendrá alguien que regirá a Jerusalén, que regirá la nación santa, que habrá ahora un nuevo reinado, donde estarán paciendo el león y el cordero juntos, donde comerán paja, donde ya todo ese reinado será de parte de Dios, porque la simiente de David, el pacto que hizo con él, cuando le prometió que no faltaría de su casa a alguien que se sentara en el trono. Cuando Jesús está en tierra, cuando Jesús camina en la tierra, cuando Jesús está haciendo sus milagros en esos 3 años de ministerio, también fue llamado Hijo de David. Y el Hijo de David es por la promesa que el amor de Dios le tuvo al hombre, en este caso a David, un hombre con tantas imperfecciones y que aún así, dice la Biblia, era el conforme al corazón de Dios. Y hermanos, porque aunque nosotros siendo pecadores imperfectos, si deseamos con todo nuestro corazón agradar a Dios, es lo que a Dios le importa, lo que hay en nuestro corazón. Que si hoy me equivoqué, así como me equivoqué, así yo pido perdón y busco no volver a pecar. Así como hoy puedo cometer alguna cuestión inmensamente grande, pero si me quebranto en el corazón, el Salmo 51 dice que el que viene con corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Dios manifiesta entonces en carne, en Jesús,
como el Hijo de David, para cumplir ese pacto. También, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, Él vino, Él se manifestó para que nuestros pecados en su sacrificio fueran perdonados. Dice 1 de Juan 3, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La única forma para que el hombre se librara de estos pecados, de esta calamidad en cuanto a nuestra pecaminosidad como naturaleza humana, solamente es en Jesucristo. Nadie se va al cielo por buenas obras. Nadie sería capaz de poder llevar una vida santa, pura, si no interviniera Dios en él. Y eso es porque Jesús se manifestó. También Él vino para poder proveer un sacerdote perfecto. La palabra sacerdote es servidor, pero el servidor es alguien que está mediando. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5, dijo esto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ni siquiera hablando de Jesucristo Dios, sino el que se encarnó. Ahora, para el pueblo de Israel era necesario que hubiera un sumo sacerdote, alguien que presentara sacrificios. Ese lugar lo obtuvo Jesús al venir a esta tierra. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual, hablando y refiriéndose a Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo va a abogar por algo o por alguien si él no sabe lo que se siente? Hebreos también capítulo 4, en el versículo 15, dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, que sabe lo que esta carnalidad se siente, sabe cuando hay debilidad, sabe lo que es la tentación, sabe lo que es el dolor, la traición. La gran diferencia es que él no pecó. Jesús también se manifestó por algo muy importante, para podernos enseñar cómo llevar una vida que agrade a Dios. Y con esto quiero terminar. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, en el versículo 6 dice esto. El que dice que permanece en Él, hablando de Jesús, debe andar como Él anduvo. El que se dice cristiano tiene que parecerse a Cristo. Y alguien diría, no, pero es que Él era Dios y eso es imposible. Si Él no hubiera venido a la tierra, si no hubiera sido hecho humano, tendríamos muchos pretextos y justificaciones para no vivir de esa manera. Pero Él vino y mostró aquí. Evangelio de Juan capítulo 13 también está la historia cuando está lavando los pies a sus discípulos, y entonces cuando después de que termina toda esa labor dice la siguiente enseñanza. Ustedes me llaman Señor y tienen razón, pero también me llaman Maestro, y es verdad, pues si yo el Señor y Maestro les he hecho esto, ustedes también háganlo. El Padre Nuestro, dice otra porción, dice, Padre, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Entonces hay una regla. Aquí el señorío y la autoridad que Dios pone no es una parte impuesta. Quiere decir que no solamente nos lo pide, nos lo mostró, nos lo enseñó. Pedro escribe, sed santos porque Dios es santo. Si Él pide santidad es porque Él la llevó a cabo. Si Jesús pide sacrificios es porque Él se sacrificó. Si Él se encarnó para poder tomar nuestras naturalezas, para mostrarnos el camino que nos va a acercar hacia el Padre. Queridos hermanos, queridos amigos, tú que estás estudiando con nosotros la palabra, que Dios te ha puesto ese deseo por aprender y conocer. Que el Espíritu Santo revele a tu corazón esta grande verdad. Dios en carne nos vino a dar salvación y vida eterna, porque fue en esa cruz donde, completamente hecho Dios, completamente hecho hombre, Él perdonó mis pecados. Si tú decides creer en Jesús, el hombre, el Dios que se encarnó para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para podernos a través de su amor recibirnos ahora en el cielo, tienes la oportunidad de que tu vida sea distinta y principalmente sea perdonada y sea salva por el poder de Dios. Ahí en tu lugar, recíbelo a tu vida, invítalo a tu corazón, invítalo a tu casa, invítalo a tu manera de pensar, a tu manera de vivir a través de la Escritura. Pero ten la certeza que Dios se encarnó para comprender y conocernos, y que aún conociéndonos nos perdonó. Esta verdad es
inmensamente grande, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como si yo te dijera, te ofrezco un negocio, pero está en bancarrota. Te vendo esto, pero está podrido. Te regalo esto, pero no sirve. Y Dios dijo, así lo tomo, por amor de sí mismo. Padre, que esta palabra bendiga nuestras vidas. Que el Señor Jesús toque nuestros corazones y que su Espíritu Santo nos lleve a salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Buenos días.